Hola amigos, hoy en Motorca os tenemos preparada la prueba de autonomía de este coche que veis ahí, que es el Mercedes EQB 350 4MATIC. Bueno, ya sabéis que pasó por el canal recientemente para poder realizar esa prueba de consumo a diferentes velocidades. En esta ocasión lo que queremos saber es cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este coche, es decir, la prueba de autonomía que realizamos a todos los vehículos que pasan por Motorca. Bueno, pues vamos a comprobarlo en nada. Cosas importantes que hay que saber de este coche. Hay que recordar que tenemos 292 caballos, que tenemos tracción total y que además en esta ocasión, en esta versión de prueba, tenemos llanta de 20 pulgadas, la llanta multirradio del paquete AMG Line, que sería pues uno de los handicap, uno de los elementos que nos van a perjudicar. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta también que tenemos una temperatura, yo diría que bastante baja. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cuántos kilómetros somos capaces de recorrer. Vamos a verlo. Comenzamos prueba de autonomía, como siempre, el elemento esencial es la batería cargada a tope al 100%. Queremos comprobar cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este coche, un coche que ya pasó por el canal, pues recientemente pudimos comprobar cuál era el consumo a diferentes velocidades. También conocemos las prestaciones, vimos que es un vehículo prestacional, recordemos así por encima para que tengáis unas cifras. 292 caballos de potencia, 520 Nm de par motor, tracción total, doble motor, eje delantero, eje posterior. Ahí podéis ver cómo funciona el coche, cómo funcionan esos dos motores en cada uno de los ejes. Y bueno, como os digo, es un coche que sería la versión más prestacional de este sub que nos admite hasta 7 pasajeros. Podemos tener configuración de hasta 7 plazas. Interesante también este elemento, yo diría que importantísimo en algunos casos. Tenemos algunos elementos limitantes durante este recorrido, durante este trayecto, porque por un lado contamos con llanta de 20 pulgadas opcional, sería la llanta multirradio del paquete AMG Line, que es una opción pero que en esta unidad de pruebas está incluida. Y luego por otro lado la temperatura exterior está en torno a los 8 o 10 grados, más o menos nos estamos moviendo en esa horquilla. Y como sabéis, pues la temperatura también es un elemento fundamental que va a afectar. Bueno, ahora veremos cuántos kilómetros somos capaces de recorrer con este coche, pero antes, por supuesto, como siempre, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorca.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motorca.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y recuerda también, por supuesto, como siempre, que los resultados de esta prueba, al igual que todas las pruebas de todos los vehículos que pasan por el canal, van al ranking comparativo que tenemos en motorca.com. Échale un vistazo que seguro te va a interesar. Tenemos muchísimos datos, muchísima información de todos los coches que han pasado por nuestras pruebas. Vamos ya con el resumen final. Bueno amigos, pues ya terminó esta prueba, ya terminó este trayecto que hemos realizado con este EQB 350 con tracción total 4MATIC, con el cual hemos podido pues completar una distancia de 300 kilómetros. Pero ojo, porque a estos 300 kilómetros le tenemos que sumar la estimación de autonomía que nos queda pendiente, que sería en este caso de unos 40 kilómetros más. Recordemos que en el caso de Mercedes nos da dos estimaciones, una mínima y una máxima. Nosotros hemos hecho un cálculo sobre los kilómetros que hemos podido recorrer y hemos estimado el resto y nos saldrían 40 kilómetros más, unos 41 kilómetros más exactamente, ¿vale? De este modo podemos decir que este EQB 350 4MATIC tiene una autonomía total de esos 341 kilómetros totales, pero hay que tener en cuenta las circunstancias, las condiciones de la prueba, porque sabéis que esto es fundamental. Siempre estamos aprendiendo constantemente cosas nuevas en nuestras pruebas. Y bueno, una de ellas es que sabemos que la temperatura juega un papel importantísimo a la hora de poder tener un resultado favorable. Aparte de esto, aparte de la temperatura, que estaba pues en una situación más o menos que podríamos considerar baja, una temperatura baja, una temperatura de invierno, porque esta prueba ha sido una prueba de invierno, y esta autonomía que estáis viendo ha sido de una prueba de invierno. Importante este detalle. Espero que tengáis en cuenta que si nos moviéramos por otro tipo de entornos, probablemente la autonomía fuera superior. Cosas fundamentales que hay que tener en cuenta sobre esta prueba también. Lo primero, hemos dicho al principio que teníamos llanta de 20 pulgadas. Tenemos la llanta multirradio que incluye el paquete AMG y además la opción de la llanta de 20 pulgadas, ¿vale? Esta multirradio de la AMG Line. Bueno,
esta llanta lógicamente no nos va a venir bien. Ya pudimos comprobar hace algunas semanas, algunos meses más, os diría yo, que pudimos comprobar cuánto consumía y cuántos kilómetros se podían llegar a recorrer con el EQA 350, que es igual que este, ¿vale? La misma plataforma, misma potencia, 292 caballos, tracción total, igual, pero en aquella ocasión había dos cosas distintas. La primera de ellas era la llanta, que la llanta era diferente, y la segunda es que era ya el nuevo modelo, era el modelo con la actualización de software que no tenemos en este vehículo que hemos podido probar hoy. Si juntamos estas dos cosas, hacen que tengamos una mayor limitación a la hora de poder recorrer kilómetros. Pero todo también depende como lo queramos ver. Esos 341 kilómetros pueden ser pocos. Si lo comparamos pues con todos los que pudimos llegar a hacer, os recomiendo que le echéis un ojo a los que pudimos llegar a completar con el EQA 350 4MATIC, pero como os digo, importante, con la actualización de software que tenemos actualmente para este modelo, y además también habría que tener en cuenta el tema de la llanta. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el EQB 300 4MATIC, que sería pues un poco más parecido, lógicamente no tenemos la misma potencia, son 224 frente a 292, pero bueno, en este tipo de prueba tampoco tendría por qué ser tan significativa esa diferencia de uno a otro. Y ahí sí que vimos que había una autonomía muy parecida. A diferencia de la prueba que hicimos con el EQB, sería del EQB 4MATIC con 224 caballos, ¿vale? El 300. Habría que decir que en aquella ocasión conseguimos una velocidad media inferior, en torno a los 91 km por hora, en este caso han sido 94. El frío que hacía en el exterior pues tampoco era el mismo, no tenemos la misma temperatura, y esto lógicamente va a influir, todos estos detalles van sumando o van restando. Es importante esto porque lo hemos repetido muchas veces, pero puede significar la diferencia entre que, por ejemplo, podamos utilizar un vehículo para unos desplazamientos que hacemos habitualmente o no. Estamos pues habituados a que nos preguntéis este tipo de cuestiones, ¿no? Que nos digáis, es que yo hago al día, pues yo qué sé, 200 kilómetros, ¿voy a poder llegar holgadamente? O hago 300, ¿voy a poder llegar holgadamente? Bueno, pues de esta manera nos podemos hacer una idea. Si tenemos esta llanta de 20 pulgadas, probablemente no, pero si tenemos una llanta más pequeña, una llanta de 19, incluso 18 podríamos llegar a tener, si mal no recuerdo, bueno, pues en este caso tendríamos una autonomía superior. ¿Cuánto más? Bueno, pues pueden ser 30, 40 kilómetros, incluso casi 50 kilómetros, dependiendo de si nos movemos en invierno o en verano, y esto puede marcar la diferencia entre que un vehículo te pueda valer para tu uso diario, y no solo para tu uso diario, sino para tus viajes habituales, o que no te valga, ¿eh? Lo típico, dice, yo voy de vacaciones a tal sitio, son no sé cuántos kilómetros, quiero parar una vez, bueno, pues a lo mejor la diferencia de ponerle una llanta o ponerle otra, que normalmente no se le suele poner, porque este tipo de vehículos, a pesar de que suelen ir pues bien de extras y demás, pero siempre este tipo de elementos se suelen dejar a un lado. Es normal que nos podamos encontrar alguna unidad que cuente con esta llanta tan grande de 20 pulgadas, pero lo normal es que tengamos una llanta más pequeña. Y siempre vamos a tener pues un consumo, en este caso, mejor si tenemos una llanta más pequeña, y va a hacer que podamos recorrer más kilómetros. Con todo esto, lo que os quiero decir es que en muchas ocasiones puede parecer que nuestras pruebas fuesen el sumum del optimismo, y no es así para nada, porque nos encontramos con unidades de prueba que en muchas ocasiones nos impiden poder tener un muy buen resultado, ¿eh? Y de hecho lo hemos comprobado muchas veces, ¿eh? Lo habéis podido ver vosotros cuando hemos tenido alguna unidad de prueba que tenía una llanta más pequeña o que tenía un menor equipamiento, hemos podido comprobar cómo hemos tenido un resultado muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, en un coche que haga 350 que tener 400 y algo. Es que no es lo mismo, no es lo mismo 480 o 470 que llegar ya a los 500, ¿no? Para romper esa barrera psicológica de los 500. Bueno, pues aquí ocurre un poco lo mismo. Importantísimo a la hora de decidirse por un vehículo, saber elegir pues el tamaño de la llanta, saber elegir el tipo de equipamiento que debemos tener, y en esto es importante siempre rodearse de gente que os pueda aconsejar y que os pueda dar la información más detallada posible sobre este tema, porque es fundamental. En todos los coches es importantísimo, pero en el caso de los eléctricos puede marcar la diferencia entre que un coche sea útil para vuestro uso o no lo sea, porque puede ser una diferencia muy pequeña, como os digo, de 30 o 40 kilómetros, y que ya por eso no os valga. Bueno, simplemente que debéis tener en cuenta esto que os acabo de comentar. Cosas que os quiero decir sobre este vehículo. Bueno, pues hemos podido comprobar que un coche con 7 plazas, que esto es importantísimo, habría que remarcarlo aquí, 7 plazas, un vehículo que puede contar hasta 7 plazas,
pues bueno, es un totalmente eléctrico, es un Mercedes al final y nos permite pues poder recorrer todos los kilómetros que hemos podido comprobar hoy bajo estas circunstancias. Recordemos, pues a la velocidad que hemos ido también, 94 kilómetros por hora, que ha estado pues yo creo que bastante bien con el equipamiento que tiene el coche. Y bueno, pues con una temperatura en torno a los 8 o 10 grados, que es una temperatura, como os digo, una temperatura de invierno, no es una temperatura ni una prueba de verano. Comparándolo con el EQA y con el EQB 300, pues lo que os decía anteriormente, si lo comparamos con el EQA 350 4MATIC, ya vimos que era un vehículo con actualización y con algunos cambios en cuanto al equipamiento, y ahí sería más difícil de poder equipararlo, pero en el caso del 300 hemos visto que el hecho de que tengamos un 300 a un 350 con igualdad de software, ojo con esto, no va a haber una gran diferencia, porque bueno, ahí tenéis en el ranking de motork.com la diferencia que puede haber entre este coche, que lo vamos a publicar muy rápido para que podáis ahí comprobarlo también y vais a poder compararlo y entender, pues bueno, si realmente esa diferencia en kilómetros es significativa o no. Por lo demás es un coche muy aplomado, es un coche que se comporta muy bien en carretera, está pensado para hacer este tipo de desplazamientos, tenemos muy buena habitabilidad, tenemos una muy buena suspensión, una muy buena rodadura, no tenemos muchos ruidos aerodinámicos, más allá de los que pueda marcar la carrocería. Recordemos que al final es un EQB, es un coche que tiene una carrocería pues pensada sobre todo para tener un mayor espacio interior, una altura por arriba que es importante, y se han fijado sobre todo en este tipo de detalles, ¿vale? Entonces, bueno, amigos, este era el vídeo que os teníamos preparado para hoy. Esta es la prueba que os teníamos preparado, que está pendiente. Tenemos más pruebas, por supuesto, muy pronto las podréis ver en el canal. Espero que os haya gustado, como siempre, ya sabéis, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, muy importante que busquéis por aquí abajo el botón donde dice suscribirme, también os podéis dar de alta como usuarios dentro de la comunidad Motork, la comunidad Premium, y tenéis aquí abajo un botón que dice unirme. Bueno, aparte de esto, como siempre, nos podéis encontrar, ya sabéis, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, nos podéis encontrar también ahora en Twitch, es un canal donde vamos a ir publicando cosas interesantes. Y bueno, pues ya sabéis, nos podemos encontrar en todos esos sitios o nos podemos ver también, por supuesto, en futuros vídeos, amigos.